dicha resolución. Ajá. Bueno, ¿qué argumentos tienen para plantear la apelación? Y en que no consta la existencia de ningún hecho delictivo, hay una certeza negativa de no sucedió el hecho. Ajá. Y que no hay y eso trae como consecuencia que tampoco hay ningún elemento de convicción suficiente para presumir justamente que nuestro defendido haya participado en la comisión de delito alguno. O sea, no hay elementos, no estamos no es no estar de acuerdo con el fallo de la doctora Flamini, que merece el respeto intelectual y no solamente del investigador, sino que realmente no hay elementos, y ahora le paso a enumerar o a argumentar, porque lo que toman para el procesamiento es el testimonio de la denunciante. Y le digo denunciante y no víctima porque esta resolución en donde ya quedaría procesado, y ahí sí podría llamársele supuesta víctima, al estar apelado a través de, nosotros citamos el fallo 10 de la Corte Suprema, que necesita el doble conforme para que ya quede en situación tanto de procesado como de supuesta víctima. Por lo tanto, todavía no se le puede llamar ni víctima ni procesado. Dicho esto, los elementos que dicen de convicción o que enumeran son el testimonio de ella, tanto presentado ante la Fiscalía, después ante las evaluaciones de riesgo que se dan con las profesionales tanto de Fiscalía, con las licenciadas de Psicología de Fiscalía y con la licenciada en Psicología del CATIU, esos testimonios de ella, y luego lo que se agregue, eso es la única prueba que tienen, o sea, esas evaluaciones de riesgo y el testimonio de ella, porque después no hay ninguna otra prueba incriminante o de cargo. Ahora bien, para llegar a la conclusión, la jueza dice que el testimonio de la víctima es veraz, verosímil y que fue persistente, es decir, que vino manteniendo su relato en cada una de esas instancias, que son 3 instancias que le nombre, Sí. denuncia ante el Ministerio Público, evaluaciones de riesgo y en la testimonial. Y entonces, en base a eso, se dicta el auto de procesamiento. Ahora bien, no se evaluó que también mi defendido, su declaración y su relato es veraz desde un primer momento, porque también viene manteniendo su misma versión desde que llegó al estudio por primera vez, cuando contestamos la carta de documento de intimación que ellos mandaron, cuando fue a declarar y con el contraexamen de la querella siempre mantuvo el mismo relato. No se puede, y eso no ha sido valorado, ni la veracidad, ni la persistencia en el relato de mi defendido, y ni la verosimilitud, y nosotros tenemos el móvil económico que tampoco se ha valorado. Por lo tanto, en base a eso, impugnamos el fallo, la defensa impugnamos el fallo, pues sostenemos que no están dadas las condiciones y los elementos. No hay elementos de convicción suficientes para el dictado del auto de procesamiento. Ayer cuando hablábamos con la representante de ella, con la abogada, nos decía que, bueno, se ha valorado el testimonio, se ha valorado una conversación de WhatsApp donde no sé si es ella o la madre le recrimina al ginecólogo y él dice, le pido perdón, que después se juntan, que él le devuelve la plata de la consulta. Entonces lo toman a eso como que reconocía que algo había hecho mal. Y entre otras cuestiones también que en eso de WhatsApp él le contestaba como los estados, ¿no? Le reaccionaba a los estados, sí. Le hacía comentario lo que dijo la doctora Sturzenegger. Que había como una relación demasiado directa y no pasaba por una secretaria ni nada por el estilo, ¿no? Sí, primero que la querella armó un expediente mediático que no existe en el expediente judicial para nada. O sea, ya llega a un nivel de... la verdad que no entiendo ese nivel de presión mediática donde se habla de múltiples víctimas, que en el expediente no hay nada, no hay otra denuncia. Esas conversaciones de WhatsApp, el tema es el siguiente. Ella en una anterior consulta, la denunciante, le venía planteando problemas que tenían de dolores en las relaciones sexuales y tema de orgasmo. Entonces ella le dice en esta otra consulta del supuesto hecho, le vuelve a preguntar sobre lo mismo y él le dice que le recuerde de qué se trata.
Entonces, ¿qué es lo que él tiene que empezar a preguntarle para evaluar justamente los requerimientos de ella? Y esto ha sido reconocido en la testimonial por ella misma, o sea, que sí había hecho esas consultas. Entonces él le empieza a preguntar por el tema de que puede ser algo de ella o puede ser algo, hasta incluso del tamaño del pene con la persona que tenga relaciones. Tenía que evaluar un montón de cosas. Entonces ella le pareció que después eso no era, o lo tomó como que eran insinuaciones o demás, y en base a eso le recrimina a la madre que por qué le estaba hablando de ese tema, y él le dice, ¿qué es eso? Pero bueno, si lo tomó mal, le pide disculpas. El error de él es eso. La devolución de ahí de la consulta no es verdad, eso no es verdad. Eso no es cierto, no es cierto. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo. A ver, mediáticamente, ellos armaron un expediente, paralelo, diciendo que hay múltiples víctimas, lo cual no es cierto, ¿no? Diciendo quejándose que él siguió trabajando siempre, que la justicia no actuó, cuando ellos no hicieron la denuncia inmediatamente. Y esto lo vamos a someter a pericia a los teléfonos. Estaban pidiendo 300 millones de pesos para que no pase todo lo que pasó. Ahora bien, la jueza dice, esto no es óbice para que el hecho no haya sucedido, que hayan pedido plata y nosotros no le hayamos dado, no haya accedido mi cliente a pagar eso, no significa que no pueda haber sucedido el hecho. Es verdad, eso es cierto. Ahora bien, si el hecho hubiera sucedido, se hubiera denunciado inmediatamente, porque lo digo, tal vez es verdad, muchos tienen miedo. Se hizo una consulta psicológica en donde aparentemente le habrían dicho que ella haga la denuncia, donde tuvo un acompañamiento, sí. Pero dejaron pasar un mes, y si se hubiera conseguido esa plata no hubiera existido ninguna denuncia. ¿Qué pasa? ¿Cuánto de plata me dice? Y ya le redondeo con esto. En el procedimiento que se somete ella, que es una colonoscopía, a ver si lo estoy pronunciando bien, que son términos ya muy técnico-médicos que no manejo, se le pone una solución de ácido acético y de yodo y Lugol, ¿no? Que tiene un tipo de yodo, que si la denuncia se hubiera hecho, si hubiera sucedido el hecho, y si le hubiera hecho sexo oral, irritado, y no solamente toda la parte del área bucal ni descendido, y ahí habría habido pruebas. No existió nunca. Ellos no estaban seguros de interponer la denuncia porque no sucedió, porque no tenían nada, no tienen nada hasta el día de hoy, y simplemente vieron la posibilidad los abogados de hacerse conocidos, de hacerse publicidad, porque ellos vienen planteando casos a los medios hace mucho para hacerse públicos, y agarraron esta ocasión y ahí armaron toda una medida mediática que no tiene ningún sustento probatorio. ¿De dónde esto? Ya de lejos su pregunta. Ahora bien, en el hipotético caso, y desde ya niego, que hubiera sucedido el hecho, ¿no? Que él hubiera abusado de ella, ¿no? De todas maneras, volviendo a lo mismo, no hay otra prueba. Simplemente está el testimonio de ella, que si ese testimonio fuera veraz intrínsecamente, como requiere la ley, lo habría mantenido sin ninguna contradicción, pero son contradicciones que ya no son irrelevantes, son centrales, que a mí me dan la convicción de que el hecho no sucedió, que no existe. Yo lo evalúo al cliente cuando llega, y obviamente voy a creerle de primera mano. Me dice, pero ¿por qué va a negociar con los abogados? Porque tenés cola de paja, va a pensar cualquiera, ¿no? Desde el llano. No, justamente porque voy a ver qué tenían ellos, qué versos no, y cuando voy a hablar con ellos sale el tema económico, y que hay un montón de víctimas que van a empezar a salir a haber más denuncias. No sucedió nada. Bueno, eso, no sucedió nada. Eso en referencia, doctor, en referencia a las otras denuncias, ayer nosotros se lo preguntamos a la abogada, ella reconoció que no hay más denuncias, simplemente hubo otra chica que aportó como testimonio, dijo, pero no hizo denuncia, eso sí. Bien. Ahora, lo del dinero... ¿Sabe cómo ese testimonio? No testimonió en el expediente. Ellos llevaron un DVD, ¿no? El DVD, la grabación de otra supuesta, pero tampoco, es víctima, porque desde el momento que tienen que presentar una denuncia penal, porque esto es técnico, y yo intento que se me entienda bien, si bien digamos, la palabra
no técnica de víctima, ya se le puede nombrar de un primer momento sin que haga denuncia, ya se consideran víctima, ellos ya la consideran víctima y no hay una denuncia y no hay un procesamiento con esa persona. Ellos hacen un DVD en donde grabaron las rondas mediáticas que hicieron con esa otra supuesta víctima y subrepticiamente lo incorporan al expediente como si fuera un testimonio en la cual la defensa no tuvo posibilidad de contraexamen. Entonces, no es un testimonio, no puede considerarse eso un testimonio en el sentido técnico que ella haya ido y haya sido ofrecido como testigo. Perfecto, lo entiendo obviamente desde su posición. Para usted no es un testimonio, no sé si tendrá la misma valoración la jueza. Ahora, voy a lo del dinero. Usted me dice cuánto es el dinero que... 300 millones. Digo. ¿Cuánto ahora en otro momento no lo podemos decir hasta que no lo declare obviamente mi defendido. Son 300 millones de pesos. 300 millones de pesos es lo que... Entonces, si hubiera pagado 300 millones de pesos, él no era un abusador. No hubiera existido delito. No pasaba nada. Sí, ¿cómo le va, doctor? No, que justamente lo que dijo ayer la doctora es que... ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Dijo que esto se había desestimado. ¿Es así o nos mintió a nosotros? También, desestimado está la declaración de nuestro defendido viene siendo veraz y viene siendo persistente en este sentido. Peritando los teléfonos no se hizo todavía pericia. Por lo tanto, una vez que salgan las comunicaciones, ellos tienen los mensajes gozados, pero también se puede considerar, si bien la suma me la dijeron a mí en el estudio y no consta en los teléfonos, nosotros tenemos acá hasta el último momento que ellos salgan a la prensa por primera vez preguntándome y qué respondió su cliente, doctor, reenviando mensajes de la víctima, de la supuesta víctima, él mismo para presionarnos, en donde ella decía, ¿y hay alguna respuesta? Si no veo las horas de escrachar, textualmente. Eso escracharlo. Entonces, todavía eso no lo peritaron, por eso este auto de procesamiento hay, la jueza puede valorar la prueba que se ha tenido hasta este momento. Eso no implica que haya etapas donde se puede seguir produciendo pruebas, pero las pericias telefónicas no se hicieron y las pericias psicológicas no se hicieron. Igual le hago una consulta. Volviendo al tema que ella toma, como prueba el testimonio de la víctima, que ella dice que sí es veraz, que para nosotros no, por estas contradicciones ya las marcamos anteriormente. Y la evaluación psicológica lo toma a favor de ella. Para nuestro cliente dice que no tiene perfil de agresor sexual, pero eso no lo toma en cuenta. Por lo tanto, hay una desigualdad procesal, que si bien, en tema de la normativa de género, hace una discriminación positiva por el flagelo de la violencia de género y de este tipo también de delitos, a los cuales desde ya obviamente nosotros repudiamos, y aprovecho este espacio para invitar a todas que si alguien le dice a alguna que haya sufrido que no denuncie, que hagan ese tipo de especulación, no le hagan caso, vayan y denuncien, porque sí funciona la justicia. Vayan y denuncien, pero en este caso no sucedió. Volviendo al tema, no tiene perfil de agresor sexual él, y entonces eso tampoco lo toman en cuenta. Esa discriminación positiva que era necesaria con la normativa de género puede pasar un equilibrio fino que ya pasa a la discriminación negativa, en este caso en concreto, en el cual el testimonio de mi defendido no se lo valoró y este sí es persistente porque viene dando la versión de un primer momento y no hubo ninguna contradicción pese a los intentos de las querellas. Yo lo que le quiero consultar, doctor, si me deja que le haga la consulta, por favor. Sí. Lo que le quiero consultar es lo siguiente. Usted dice que en los mensajes le pide el dinero y todo lo demás. No. En los mensajes no pide el dinero, sino ya pedía respuesta. En ese sentido, creo que lo único bien que hicieron las querellas es eso, en el sentido de decirme a mí, pedirme la suma en el estudio, porque me citaron. En los mensajes, ellos me van preguntando si había alguna respuesta de mi cliente respecto de la plata, y me decían, porque vamos a interponer la denuncia. Bueno, haga la denuncia. Y después dice, una vez interpuesta la denuncia, porque vamos a ir a los medios, y aténgase a las consecuencias legales. Eso está aquí en mi teléfono. Pero entre ellos, lo hicimos con una pericia, lo presentamos con un acta notarial,
y ahora necesitamos que lo periten, y ahí va a salir eso. Pero eso entre ustedes, ya cuando involucraron los abogados, pero digo, usted da a entender que antes, o sea, entre su cliente y la joven, hubo un intercambio y ahí es donde supuestamente le pidió este monto de dinero, estos 300. No, me habré expresado mal. No. ¿Y quién es el que le pide a usted los 300 millones? La querella, los abogados. Allá la abogada directamente. La abogada. Claro, con el consentimiento de ella. ¿Por qué? Porque después ellos me envían mensajes de ella y no hay una respuesta respecto del tema económico, sino para que lo escrachemos ya, que no veo la hora. Textualmente, tengo todo esto. Y bueno, pero ¿qué pasa? Que una captura de pantalla, como ellos presentan, no es una prueba válida en un proceso penal. Está bien, bueno. Lo saben muy bien, porque eso es editable. Igual doctor, le hago la consulta. Yo tengo todo eso, sí. Y una vez peritada, que ahí tiene real valor probatorio. Igual, y de todas maneras, esta mala actitud, digo, o lo que sea, ¿no? Porque obviamente si es lo que querían ellos, o sea, creo que ustedes lo toman como un chantaje, o no sé si lo quieren tomar de esa manera. Tal cual. Perdón, pero digo, esto no quita que haya pasado o no el hecho, porque que ellos quieran utilizarlo es otra cosa, ¿no? Eso lo aclaré anteriormente, pero nosotros vamos más allá. No pasó porque no hay ninguna prueba y porque no hay ninguna prueba que lo avale. A ver, dice en la resolución se dice lo mismo que usted me está diciendo con una buena inferencia, que es un buen razonamiento y que es lógico, pero que hay las contradicciones que son ahí a donde yo voy, y justamente, pues yo también, a ver, viene mi cliente y si yo no le creo y no lo voy a tomar el caso, si yo le creo que tengo la convicción de que no sucede nada, lo tomo el caso, eso ya queda en cada uno. Sí, obvio. Las contradicciones son muy no son irrelevantes, son centrales. Arman un perfil de un tipo, esto le voy a hablar, que ya lo dije la vez pasada. Hay una presentación del Ministerio Público Fiscal, que es la denuncia por escrito, en la cual ya había pasado un mes, en donde tuvo toda la posibilidad de, con el acompañamiento psicológico, en estar con toda tranquilidad para relatar los hechos y por escrito, por lo tanto, no en forma oral. Ahí decía en esa denuncia que es el familia de larga data y que encima se le venía insinuando anteriormente, es como que él ya venía preparando, ¿no?, el terreno para tener algún tipo de relación con ella. Sí. Cuando van a testimoniar dice que no, que si no, ella no se hubiera hecho atender, que tampoco es médico que se ha hecho atender 3 o 4 veces y nada más. O sea, todo lo que van armando y aparte con las múltiples víctimas. Entonces, el tipo la va psicológicamente condicionando para llegar a lo que él quería. Eso en el relato de él. Hay múltiples víctimas. Entonces, todo un armado que después no existe. Eso lleva a la existencia de que no sucedió nada, que no sucedió el hecho, que no fue así. Pero dice que en lo fundamental no hay contradicción. La única contradicción que no hay es que ella dice que le practicó sexo oral. Y sí, eso es lo único, que lo podemos mantener, sí, me pasó la lengua por la vagina, ahí no hay ninguna contradicción. En todo lo demás, que es prueba periférica indirecta, hay absolutas contradicciones. Entonces eso también te puede llevar a inferir que el hecho no existió. Y aparte el relato de nuestro defendido, que es persistente, que es veraz, tiene las mismas los mismos atributos que exige la ley para considerar como válido el relato de la víctima, pero también se tiene que evaluar el relato justamente del imputado. Lo que no se dice, que por eso se presenta el recurso de apelación. Gracias, doctor, por su tiempo. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Gonzalo Romero es el abogado que está representando al ginecólogo. Bueno, ellos pasando en limpio, técnicamente lo que está planteando es que han apelado, que no están de acuerdo con la decisión de la jueza Flamini. Bueno, y los argumentos los acaban de escuchar, consideran que no hay pruebas, que hay contradicciones. En el relato de la joven. De la joven, que hay un... la jueza plantea que es persistente, quiere decir que es un mismo relato todo el tiempo de la chica. Y él dice que no es así, que no es persistente en el tiempo, que se contradicen algunas cosas, excepto en como gráfico de la situación, excepto en eso, en todo lo demás dice que hay contradicciones. Sobre el tema de el pedido de plata,
bueno, la primera vez que yo escucho el tema del monto, no lo había escuchado antes. Que cuando salimos la primera vez que salió con nosotros la primera vez, el doctor no se animaba a decirlo y decía muchos ceros, hablaba de varios ceros. Varios ceros. Y no terminábamos de saber cuánto era lo que había dicho. 300 millones, él dice que la abogada representante de ella le pidió 300 millones avalado por ella. Aunque la jueza lo ha desestimado, según lo que ha planteado la abogada de la defensa. Dice la doctora, claro. De la querella, perdón. Sí. Bueno, después anoté acá cuestiones de esa conversación que... Yo creo que la conversación pasa a un total segundo plano si la denuncia pasa por el sexo oral que él plantea, ¿no? Como que eso es contradictorio, porque él primero habla de esa conversación del dolor, ¿no? Sí. Bueno, ahí hablan de una situación... Pero creo que él lo dice como diciendo, me están acusando, como para... Creo de dar a entender que la joven miente, porque si eso lo malinterpreta, puede haber malinterpretado otras cosas, ¿no? Como que esa conversación, digo yo, no sé, quiero pensar que esa es la orientación de la defensa del doctor, ¿no? Como diciendo, si estábamos conversando de algo que ella me preguntó a mí, en teoría, igual, viste, qué sé yo, no sé, raro las contestaciones, bueno, todas las mujeres hemos ido al ginecólogo, ginecóloga, sabemos cómo se maneja. Yo la verdad que no sé en el sentido de un hombre, ¿no? Porque no tuve hombre. Bueno, ustedes como oyentes han tenido la posibilidad de escuchar a los dos abogados. En algo sí estoy de acuerdo y que me encantaría que se pueda hacer, es que si hay más víctimas, que tengan el coraje que tiene esta joven. Que tengan el coraje y se animen, porque si no pasa esto, ¿no? Ella dice, el doctor dice, lo entiendo a él porque es el que defiende al doctor, ¿no? Sí. Dice, no hay más, no hay pruebas, no hay nada, y sí, porque hay una sola joven que es la que hasta el momento, digamos, se animó. ¿Había otro testimonio? Sí, había otro testimonio. Entiendo que la defensa va a decir sí, pero no lo está denunciando, porque es verdad, no lo está haciendo legalmente. Bueno, y ahí dice, no es válido el testimonio, bueno, según su criterio, yo entiendo que si la jueza lo ha procesado es como lo ha tomado como válido a ese testimonio, pero bueno, eso ya no me voy a meter yo en la parte técnica. 12:01 ya en toda la República Argentina. Murúa Bay, bicicleta para chicos, grandes y para todos los estilos, monopatines, triciclos, andadores, toda la indumentaria que buscas. Y si abonas en efectivo o transferencia, 30% off. Recordá que el próximo sábado 30 de agosto se realiza el sorteo de la bici por el Día del Niño. Pasa por Pellegrini 99, esquina Teniente Primero Ibáñez. Ahora también en San